¿Quieres aprender a hacer tu propia lámina de pegatinas con la función imprimir y cortar en Cameo? Pues quédate que te voy a contar eso y mucho más, porque te voy a dar un montón de consejos que yo hago en mi día a día en Siglos de Estudio. Cómo imprimir sin perder calidad, cómo mover los dibujos una vez colocados en Siglos de Estudio. Te voy a explicar de cero un montón de cosillas que te facilitarán la vida y tu trabajo, así que pilla papel y boli, que vamos a empezar. Antes de echar en Siglos de Estudio os cuento rápidamente cómo tenéis que trabajar vuestro diseño y vuestras pegatinas. Lo más importante es que lo exportéis en .tif, aquí estáis viendo mis pegatinas muy serias, pero antes de exportarlo en TIFF tenéis que eliminar, quitar, deseleccionar el color de fondo. Y ahora sí que sí le dais a compartir, exportar TIFF. Lo hacéis con todas las que tengáis, en mi caso son 2 laminitas, pues con las 2 láminas igual. Además, preferiblemente que esté todo en una capa, quitáis el color de fondo y exportáis en .tif. Yo estas pegatinas las he trabajado en A5 y sí que es cierto que no lo vamos a cortar en A5 como tal, pero sí que es la medida más estandarizada que se acerca. Así que si lo tenéis también a una más aproximada, pues os ayudará luego a la hora de colocar vuestro archivo. Bueno, aquí tenemos la interfaz de Silhouette Studio y lo primero que vamos a hacer es configurar la página para poner nuestras pegatinas y después preparar el corte. Pero esto también es muy importante, así que lo primero que vamos a hacer es en configuración de página, aquí en el primer apartado, voy a poner la transparencia al 0 para que se vea como todo blanquito, como si fuera el folio. Y nuestro medio, aquí en tamaño de medio, va a ser un A4. ¿Por qué? Porque vamos a imprimir las pegatinas en tamaño A4 en papel adhesivo mate. En este caso, si vosotros usáis el A5, pues en A5. Lo que uséis, el tamaño carta, pues carta. Pero en mi caso va a ser tamaño A4. Luego, algo muy importante que vamos a tener en cuenta, sobre todo para el corte, va a ser poner pues las marcas de registro. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la función de imprimir y cortar, por lo que las marcas de registro van a ser muy importantes para que la máquina pues consiga cortar lo que queremos que corte. Eso sí, yo lo que suelo hacer en este caso, como quiero aprovechar el papel al máximo, es mover un poco la inserción. Un poco bastante. Y es ponerla al mínimo. ¿Por qué? Porque esto significa que si yo la pongo al mínimo voy a tener más espacio para colocar cosas en mi hoja. Recomiendo sobre todo hacerlo si queréis aprovechar el espacio y además con papeles que no cuestan mucho de leer las marcas de registro. Es algo peliagudo porque hay máquinas que a veces fallan. Yo voy a trabajar todo esto con la Camion 4, aprovecho y os lo digo ya, pero recuerdo que cuando yo tenía mi Camion 5, el moverlo de la inserción me daba un montón de dolores de cabeza, porque la máquina se rayaba un montón y leía peor las marcas de registro. Pero ya os digo que no tiene por qué pasaros eso, a lo mejor es que mi máquina ya venía regular. Por algo ya no la tengo, ¿no? Pero que lo tengáis en cuenta, que si queréis ir a lo seguro, ponedlos tal cual. Pero si queréis tantear un poco vuestra máquina, pues, y queréis aprovechar el espacio al máximo, pues jugad con la inserción. Y ahora, bueno, ya tendríamos preparado nuestra hojita. Y ahora, claro, faltan los dibujos que hemos exportado en .tif. Le damos a archivo, combinar, buscamos los documentos en el ordenador y los colocamos. ¡Tarán! Como hemos trabajado también los dibujos en A5, pues el dibujo en sí ya se pone al tamaño en el que hemos trabajado. Eso viene muy bien. No tenemos que redimensionarlo. Lo podemos hacer más chico, sí, pero no hay que hacerlo como más grande ni nada. ¿Por qué siempre trabajo en .tif? Esto es algo que siempre digo en mis vídeos, pero me repito porque creo que es muy importante y porque veo muchos vídeos en YouTube de gente que no habla de esto y yo tengo la necesidad de contarlo. Y es que esto sería muchísimo más fácil mandarlo a cortar, darle a enviar. Si le doy a enviar y a cortar, vais a ver que no me marca el contorno de la pegatina solo, sino que esto lo vamos a tener que trabajar un poco. Pero por eso entiendo que hay mucha gente que recomienda el .png porque es muchísimo más fácil. ¿Veis? Por ejemplo, esto es .png, la cabeza de un gato. Si yo le doy a enviar, lo pongo aquí y cortar, me marca directamente el contorno del corte.
que sí, que es mucho más cómodo todo en .png, pero el inconveniente de esto es que cuando nosotros imprimimos en PNG, la calidad de la impresión disminuye un montón. Así que yo por eso nunca recomiendo imprimir, por ejemplo, pegatinas, ¿no? Algo que es muy visual, que es importante que tenga calidad, imprimirlo en PNG. Y más si tú has trabajado tu archivo a 300 píxeles por pulgada y has trabajado todo con calidad, imprimirlo con PNG es como un retraso, un atraso. Es como dar un paso para atrás y todo el esfuerzo y todo lo que te has currado el diseño, empeorarlo simplemente por no imprimirlo con calidad. Entonces, todo eso para deciros que yo siempre coloco mis archivos en .tif y luego trabajo el corte. Voy a colocar también el otro para que lo veáis. Archivo, combinar. Y esta va a ser nuestra hoja 1 de pegatina, hoja 2. Vale, voy a trabajar primero este y os cuento cómo hago yo para marcar el corte del contorno de cada pegatinita. Pues bien, vamos a la herramienta mágica, que es mi herramienta favorita, que es la herramienta trazar. Pulsamos y damos a seleccionar área de trazado. Tenemos nuestro diseño aquí, bueno, nuestra hoja aquí. Importante que esté en el folio, por así decirlo. Y metemos en un rectángulo que hagamos todas las pegatinitas que van en la hoja. Y ahora vais a ver esto amarillito, que os voy a hacer zoom para que lo veáis bien. Pues bien, yo lo que quiero es que el amarillito me llegue al menos como que me cubra todos los dibujos. Por ejemplo, veis aquí el huevo no tiene amarillito, el mango no tiene amarillito, esto no tiene amarillito. Pues, ¿qué hago yo para que tenga amarillito? Pues aumentamos el umbral hasta que todo esté cubierto, o al menos el contorno exterior. Por ejemplo, ahora yo creo que está todo, porque veis el helado este está por fuera. Si acaso lo podemos subir un poquito más. Está todo, la tarta creo que también. Todo. Esto no pasa nada. Incluso lo podéis subir un poquito más si veis necesario. Perfecto. Pues ahora, una vez que esté todo amarillito, vamos a ponerlo aquí. Y ahora le vamos a dar a trazar contorno externo, porque lo que nos interesa es la silueta de cada pegatina. ¡Tarán! Y ahora vamos a seleccionar todo y darle a, como si fuera el buscatrazo, pero que aquí se va a modificar, y damos a recortar. Y ahora tenemos cada pegatinita separada, pero con su corte hecho. ¿Cómo sé si he hecho este paso bien? Pues vamos a seleccionar todo, le damos a enviar y cortar, y vais a ver, ahí está, que el corte está bien hecho, la silueta ya está marcada. Aquí veis, por ejemplo, un pequeño fallito, que es que Calamardo tiene algo aquí, pero lo borramos, porque a veces fallan y se pueden hacer puntos de ancla extra, pero se borra fácilmente dándole a suprimir. Vale, esto ya lo tenemos. Diréis, pues ya está, María, lo mandas a cortar y así y ya está. Pues no, pues no. Pues no, porque para hacer estas pegatinas yo siempre prefiero hacerle un desplazamiento externo a la pegatina, al contorno de la pegatina, para que tenga como su filito blanco, y por si hay algún mínimo fallo de corte, que ese filito blanco también nos respalde de posibles errores. Y porque creo que también queda como más cookie y más grandecita la pegatina. Además que yo, si veis, al hacer el diseño he dejado bastante espacio por aquí para ese desplazamiento posterior. Así que vamos a seleccionar toda nuestra lámina entera y le vamos a dar a desplazamiento. Mira, 1,6 me gusta mucho. Y veis que está todo bien. De aquí, este paso es importante porque me aseguro de que ninguno de estos toque. Como que cada pegatina esté solita. Porque esto va a ser un corte, un corte, un corte. Si se junta mucho, pues lo dificulta un poco.
Si lo junto así no pasa nada porque después de haber marcado y darle a aplicar lo puedo mover. Pero si está pegado ahora, mirad, os lo voy a enseñar así. Si yo le doy aquí a aplicar y quiero mover la pegatina, selecciono los dos y la muevo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pero si le doy para atrás y yo tengo esta pegatina aquí y ahora selecciono desplazamiento interno, desplazamiento, aplicar, ¿veis que el corte se une? Pues esto es lo que vamos a intentar evitar. Entonces, antes de marcar el desplazamiento hecho tal cual, lo hacemos como lo previsualizamos y nos aseguramos de que ninguno toque. Que en este caso, pues ninguno toca y todo está perfecto. Así que, cuando ya estamos seguros de eso, aplicar. Si os habéis equivocado, pues no pasa nada porque le dais control Z y lo arregláis. Mirad, aquí por ejemplo en la cerecita, ¿veis esto? Pues esto, si no lo quitamos, la máquina te va a hacer un corte aquí, el cual pues no nos interesa. Entonces lo que vamos a hacer es pulsar el ancla, que estos puntitos son como ancla, borramos, suprimir, suprimir, suprimir y ya está. Ya no te va a hacer un corte ahí extraño. Más cosillas a tener en cuenta para limpiar como más nuestro diseño. ¿Qué os puedo recomendar? Pues, a ver, os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí, si queréis quitar nodos, cuanto más nodos, la máquina más va a trabajar en el corte. Como que la máquina se asegura de que tiene que pasar por cada punto del nodo. Que muchas veces, no sé si os ha pasado que cuando está trabajando la máquina, a veces como que pasa mucho por un lado y la escucháis haciendo... No sé si os ha pasado, pero para que no os pase, os podéis ayudar de la herramienta simplificar. ¿Cómo sale esa herramienta? Pues dándole 2 veces al trazo. Clic izquierdo, doble clic izquierdo y os sale. Y os ayuda a simplificar. Elimina nodos. ¿Qué pasa? Que cuando hay muy pocos, a veces quita más de la cuenta y pierde un poco la forma. Entonces hay que usarlo, pero con cuidado. Aquí, ¿veis? Este lo ha hecho muy limpito y está muy bien. ¿Lo veis que tenía aquí una forma un poco extraña? Pues lo ha solventado. Vamos, no creo que estos dibujos tengan mucha complejidad. O lo podéis quitar los nodos manualmente también. Pero ya sabéis que tenéis que tener cuidado de que no pierda como la forma del diseño que tenéis. Esto lo podemos mover un poquito seleccionando los dos. Y si queréis seleccionarlo, porque si yo muevo esto, no se va a mover el corte, que es muy importante. Si yo muevo esto, el corte no se va a mover porque no lo tenemos agrupado. Entonces si seleccionamos los dos, que aquí veis que está seleccionado, y os queréis ayudar aún más y moverlo con más tranquilidad, le damos a control G y ahora se va a mover el dibujo y el corte. Si no, pues también le podemos dar a clic derecho, agrupar, que es lo mismo que darle a control G. Y listo, lo puedo poner en cualquier lado, que el corte y el dibujo van a ir siempre pegaditos. Bueno, pues así estaría la cosa. Bueno, ha sido muy fácil, ¿verdad? Espero que sí. Si tenéis alguna duda ya sabéis que me lo dejáis en comentarios. Ahora lo que vamos a hacer es agruparlo todo para que sea como la lámina de pegatina y ya luego prepararlo con el corte, con la hoja y todo eso. Pero antes voy a enseñar, para que veáis que está bien hecho y que hay diferencia y que merece la pena trabajar en .tif. Le vamos a dar archivo, combinar, y os voy a poner el archivo en bruto que hemos trabajado al principio, que era una cosa así. Y si le damos a enviar, pues veis, marcando el contorno externo, que esto te hace como el folio y esto te marca realmente la pegatina, que es lo que nos interesaba. Para que veáis que está bien hecho, y si lo queréis comprobar si lo habéis hecho bien todos los pasos, pues es una manera muy fácil. Bien, vamos a quitar esto de en medio. Lo voy a poner esto rectito y lo apartamos. Y vamos a trabajar con la lámina 2, solo que un poquito más rapidito. La tenemos aquí y esto va a ser un poco como examen, ¿no? Espero que os sepáis ya los pasos y ya veis que
Que sí que al principio puede ser como, ay, estoy tardando un rato, se me hace un poco pesado, pero intentad como racionalizarlo y ya veréis que no se tarda nada. Yo hago esto en 3 segundos. En 3 segundos. Así que bueno, primer paso. Herramienta trazar, seleccionar área de trazado. Metemos en un rectángulo toda nuestra lámina y jugamos con el umbral, con lo amarillito. Ya que se os quede con el amarillito. No sé si esto se le puede cambiar el color, la verdad, pero para mí va a ser amarillito para siempre. Jugáis con el umbral hasta que todo se vea amarillito. Muchas veces vais a llegar casi al 100, así que no pasa nada. Lo ponemos aquí y le damos a trazar contorno externo. Una vez trazado el contorno externo, volvemos a seleccionar todo y nos vamos a modificar, recortar. Ahora lo tenemos todo separadito y el siguiente paso es irnos a desplazar. Desplazamiento. Que es como el desplazamiento normal es como el desplazamiento externo que conocemos todos. Lo pulsamos y nos aseguramos de que el corte esté bien y que no toque. Aquí veis que tenemos un problemilla y es que la bombilla toca con el billete. Entonces, para solventar esto, ¿qué hacemos? Pues le damos a cancelar, miramos cuáles tocan, cuál es el problema, detectamos el problema, le damos a cancelar y antes de que lo marque y tal, lo intentamos solucionar. Estas bombillas las voy a hacer un poquito más chicas todas y las voy a mover un poco a ojo para intentar eso, que no toque el corte y que me lo vaya a marcar bien. Esta estrellita también la voy a subir un poco y vamos a ver ahora, otra vez seleccionamos todo, desplazamiento y nos volvemos a asegurar. Este está a lo justo, pero no toca. Este sí que creo que toca, así que lo vamos a bajar un poquito y ese lo vamos a subir un poquito. Le volvemos a dar a cancelar y lo arreglamos. Cancelamos y como hemos dicho, este lo subimos y este lo bajamos. Y estos dos lo subimos. Este lo bajamos. Este, y creo que era este, lo subíamos. Seleccionamos todo. Desplazamiento. Y listo. Aunque este esté muy pegado, no os preocupéis porque ninguno toca con nada ya. Así que está perfecto. Por aquí también. Y esto, si lo veis extraño, no preocuparos porque esto me interesa. Porque yo quiero realmente que el corte me lo haga como así y así. En plan, esto de dentro se va a solapar, por así decirlo, y no va a cortar esto. Así que no se preocupen por nada. Está todo calculado. Igual que estos, yo lo que quiero es que me lo haga así. Bueno, ya lo vais a ver, ya lo vais a ver. Todo perfecto, ¿verdad? Pues le damos a aplicar. Ahora bien, como veis, aunque hay espacio, ¿no? Aunque hay unos milímetros, como que no es lo más idóneo para el diseño que respire tan poco. Entonces voy a agrupar las bombillas, control G, agrupar la bombilla con su corte, digo, para que yo pueda mover esto sin tenerme que preocupar de que se vaya a mover o vaya a pasar algo raro. Agrupamos las bombillas con su corte, bombilla con su corte. Control G, control G, control G. O si no, os iba a decir, si no tenéis teclado, si no os movéis bien con el teclado, pues le dais a agrupar y ya está. Que es lo mismo que darle a control G. Y ahora voy a poner esto un poquito más para acá, como más centrado y que respire por aquí. Esto igual un poquito más para acá. Y esto igual un poquito más para acá. Ahora estas otras bombillas las voy a hacer un pelín más chiquititas. Algo más así, quizá, sí. Y la voy a poner en medio, como del medio de entre los globos. Es un poco a ojo, pero vamos, que tampoco hace falta que sea como perfecto, porque al final es una lámina de pegatina. La persona que la tenga no se va a quedar con lo de abajo, sino que se va a quedar con la pegatina. Listo. Estas también, estas estrellitas, también las voy a mover un poquito para arriba. Control G mejor. Ahí. Para controlar las distancias. Y os podéis ayudar también de los cursores arriba y abajo con el teclado. Esta también la voy a mover un poquito.
Y esta también. Perfecto, para que respire todo un pelín más y que no esté tan pegado del otro corte. Aunque ya os digo que como va a ser una hoja de pegatinas despegable, la máquina, la camión, va a hacer un corte como muy superficial. Y no va a estar como pasando por ahí 1000 veces, así que no vamos a tener mucho problema con este tipo de corte. Y aquí veis lo que os decía, que ha hecho lo que yo quería, que es unirlo todo. Por mucho que sean como 3 dibujos, por así decirlo, 1, 2 y 3, el corte es como un conjunto, porque hemos hecho un desplazamiento de 1,6, si mal no recuerdo. Si hubiese sido muchísimo más fino, no se hubiese agrupado así. Mira, os lo voy a explicar con... Voy a duplicar esto con un ejemplo. Si yo le doy a desplazamiento y en vez de 1,6 lo pongo 0,3, sí que va a detectar el corte como si fuera solo, como si fueran 3 dibujos. Pero si yo le voy subiendo el umbral, la distancia, pues sí que al final me lo acabará uniendo. ¿Vale? Pequeña explicación. Y listo, vamos a seguir asegurándonos de estas cosillas. De que como que tenga su distancia de seguridad todo. Este igual por aquí. Y es que yo sé que hay gente que hace como el margen este blanquito. Lo hace directamente en las aplicaciones en las que dibuja. Por ejemplo en Procreate, ¿no? Pero yo prefiero hacerlo aquí. La verdad, creo que es muchísimo más rápido. Sé que hay mucha gente que lo hace jugando con el fondo. Que si del desenfoque gaussiano, que si el relleno del fondo, que bla bla bla. Pero es que yo creo que aquí es muchísimo más rápido. Sinceramente. Y estos mini arreglos no tardan nada en hacerlo. Ahora bien, ¿veis esta forma de la bombilla? Que aquí es un poco rara, pues voy a desagruparlo un momento y a darle a simplificar. ¿Veis? Es que qué bonito, ¿eh? Que qué satisfactorio. Os lo voy a hacer aquí, le voy a hacer zoom. Le damos a doble clic, espera que lo he movido. Doble clic, simplificar. Y me hace este corte, me lo va a hacer como en 3 pasitos. Súper fácil. ¿Veis? Y ahora tiene una forma muchísimo mejor que esto. Porque al final, quieras que no, la forma de la silueta del corte es según el trazo de tu dibujo. Y si tu dibujo está un poco pocho, si la línea está un poco pocha, pues al final te lo va a detectar un poco pocho. Entonces, cuanto más pocho, más nodos. Cuanto más nodos, más complejidad en el corte. Y cuanto más complejidad en el corte, pues más va a tardar. Y peor va a ser el corte porque no va a ser tan limpio. Y lo que nos interesa es que sea un corte limpio. Así que cosillas. Desagrupamos, simplificamos y listo. Vale, pues está perfecto. Ahora sí las bombillas tienen sentido. Lo que no tenía mi dibujo. Bueno, ahora como antes, seleccionamos todo y le damos a Control G o clic derecho a agrupar. Y aquí vais a ver que si le doy a enviar y le damos a marcar contorno, cortar contorno, pues se corta el contorno, que es lo que nos interesa, ¿no? La pegatina. Importante, no os agobiéis si le dais sin querer os pone lo de cortar. No es que esté mal, es que tenéis que marcar lo de cortar contorno, porque es que si no os va a cortar tanto el diseño como el contorno y os va a quedar muy raro y mal, vamos. Así que tenedlo en cuenta que tenéis que marcar lo de cortar contorno. Lo voy a dejar preseleccionado, pero antes, a ver, esto ya estaría, ¿no? Ya estaría, pero yo soy un poco agonías. Y yo veo aquí hueco, aquí hueco, aquí hueco, aquí hueco, aquí hueco, aquí hueco. Y por aquí también hueco. Y yo digo, jolín, ya que estoy haciendo una hoja de pegatina, que menos que esté como petada de pegatina, dentro de lo que cabe, ¿no? Porque hay que dejar unos márgenes prudenciales y bla, bla, bla. Pero dentro de lo que cabe, llenarla de pegatinas a tope. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a añadir más pegatinas. ¿Pero me voy a poner a diseñar más pegatinas? Pues no. Pues no. Así que vamos a reutilizar algunas de las que tenemos por aquí, como por ejemplo las estrellitas. Antes de nada, os cuento que creo que nos he puesto en contexto, y es que estas pegatinas van a ser para una agenda que estoy haciendo. Que en el canal tenéis algunos vídeos de maquetación y tal, pero
tengo la serie aparcada. En cuanto termine la agenda, pues seguiré subiendo cosillas y haré más vídeos trabajando en ella. Pero eso, estas pegatinas van a ser para la agenda y a mí me encantan las pegatinas estas, yo qué sé. Un día porque sí, un día de la semana, pues pones una estrella y lo asocias a lo que quieras, ¿no? Pero no sé, el hecho de pegar pegatinas a mí me gusta mucho, es como que está guay. Entonces, cuanta más pegatinas, mejor. Dicho todo esto, vamos a poner más estrellitas. Y vamos a seleccionar, por ejemplo, esta. Y para duplicarla podéis darle a clic derecho, duplicar. Y la tenéis duplicada. O si no, en el teclado pulsamos Alt y en el ratón clic izquierdo y deslizáis. Y también la estaríamos duplicando así. A mí me gusta más con el Alt y el clic izquierdo, perdón. Pero claro, tenéis que seleccionarlo todo. O si lo agrupáis, pues ya os sale solo. Vale, dicho todo esto, vamos a hacer una forma muy fácil de cambiarle el relleno a las estrellitas. Y es que como las estrellitas son dibujos planos, no tienen degradado de color, solo es un color y tal, pues podemos hacer este truquillo que es darle doble clic a la estrella, irte a relleno y marcar un tono, por ejemplo este azul. Y ya tendríamos estrellita de otro color sin tener que irte a, yo que sé, a Photoshop, a Procreate, hacer el dibujo, exportarlo, volverlo a colocar, volver a marcar corte, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, ¿qué os parece esta forma fácil y rápida de cambiar el relleno a vuestros dibujos? Listo. Lo voy a hacer otra vez, pero un poquito más rápido para que veáis lo fácil que es. Seleccionamos todo, la estrellita y el corte, duplicamos, seleccionamos la estrellita y, yo qué sé, ponemos este color mismo. Lo seleccionamos todo, ahora sí que sí. Lo podemos agrupar con control G y la ponemos donde queramos. La podemos hacer más chica o más grande, como guste. Pero ya sabéis que todo esto pues depende de vuestra lámina, de los huecos que tengáis, de todo eso. Podéis llenar de pegatina. Es que pensáis que todo lo blanco, como que vais a usar papel de pegatina, pero lo blanco pues será blanco y es como papel desperdiciado. Lo estoy exagerando un poco, ¿no? Pero para que veáis lo fácil que es. Igual que con los rayitos, os lo voy a explicar fácilmente y rápidamente, que desagrupamos, cogemos el rayito, seleccionamos el rayito, color, vamos a ponerle por ejemplo un rojo, agrupamos, control G, lo podemos hacer más chico o incluso si queréis jugar con el tamaño lo podéis como voltear o yo qué sé. Lo que sea para aprovechar el papel. Y lo ponéis ahí como locos. Así que me voy a poner a aprovechar todo. Tampoco exagerado y agobiado, pero me gusta, me gusta. Me voy a poner a trabajar en esto y os enseño cómo encasqueto yo el máximo número posible de pegatinas y estrellitas. Bueno, creo que ya he llenado de suficientes pegatinas las láminas. Así han quedado. Os voy a enseñar rápidamente cómo he hecho estos circulitos, porque igual, no sé, se me ocurrió, digo, ¿qué hago? ¿Hago circulitos? Y digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Así que he hecho pegatinas con forma de circulito, que os voy a enseñar rápidamente. Muy fácil, muy fácil. Literalmente, herramienta circulito. Y para que os quede perfecto, mantenéis Shift y os queda perfecto. Es un círculo perfecto, no es un óvalo ni nada extraño. Lo rellenáis de un color, por ejemplo este tono rosita, y seleccionándolo le dais a la herramienta de desplazamiento. Y nada, pues lo ponéis pues lo mismo, 1,6 y lo aplicáis y listo. Ya está, ya está. Ya luego igual lo hacéis más grande, más chico. Lo podéis agrupar, le podéis cambiar el color, lo podéis duplicar, ya está. Lo hacéis al tamaño que os venga bien. Si queréis hacer un círculo así rapidito, pues ahí lo tenéis. Total,
que hemos agrupado la lámina 1 y la lámina 2. Uy, han quedado súper petadas. Pero me encanta. Me encanta. ¡Ay, qué bonito! No sé. A mí es que las láminas de pegatina que me gustan son las así de agobiadas. De decir, ¡buah, tengo tanto! No sé. 1000 opciones. Que al final casi todos son estrellitas, rayitos y circulitos. Pero, no sé, como que se ve súper bonita. Así de llena. Y estoy como contenta de ver lo mucho que ha cambiado de cómo estaba al principio a ahora. Ha quedado muy guay, muy guay. Así que ahora lo que vamos a hacer es, con todo agrupado, preparar para el corte. Cosas a tener en cuenta. Si vuestra lámina es solo de pegatina, pues no vais a tener que tener en cuenta esto. Pero mi lámina va a ir encuadernada. Así que es muy importante que sepamos si lo vamos a encuadernar o no, porque tendremos que dejar un margen para las anillas, que esto también depende un poco del tipo de anillas que uséis, depende de la encuadernadora, factores. Así que lo primero que yo hago siempre es las dos láminas al tamaño y a todo como lo tenemos de principio, duplicarlas. Y las ponemos aquí al ladito por si acaso, por lo que pueda pasar. Ahí lo tenemos. Y ahora esta sí que la podemos ya hacer un poquito más chiquitito. Tenéis que tener en cuenta de que el diseño tiene que entrar del espacio de la anilla y de que no toque las marcas de registro. Eso es lo primero. Bien, yo he traído esto de otro documento que tengo, en el que siempre suelo trabajar así, que esto es las medidas con las que yo suelo trabajar para trabajar máximo con la hoja, que es esta que vais a ver aquí. Que yo pongo esto aquí y el otro en el otro lado, pero vamos a poner en rectángulo mejor y lo vamos a marcar una cosa así, que no quiero los bordes contorneados ni nada, ni redonditos. Total, yo suelo trabajar con una cosa así, que porque después quiero que la máquina, que la Cameo me haga el contorno interno de las pegatinas, es decir, esto tal cual, pero también quiero que me corte el contorno externo, que es decir, que me haga el formato lámina. Así que suelo trabajar con este tamaño que estáis viendo aquí. Si le queréis hacer una foto o lo que sea, ahí lo tenéis. Vamos, es básicamente casi pegado a las líneas, a las marcas de registro, pero sin que toque. Y ahora esto también lo duplicamos y esto lo subimos un poco. Es que tiene que estar muy cerca, pero a la vez con cuidado. Con cuidado. Esto no pasa nada si toca un poco, pero lo más importante es que como que la máquina va a intentar leer a partir de aquí. Cuanto más pegado, más difícil va a ser la lectura. Otro truquito, si queréis aprovechar también más al máximo este espacio, es que no uséis un fondo. Por ejemplo, hay gente que hace láminas, yo también hago láminas de estas, ¿no? Hay gente, yo me estoy criticando a mí misma, ¿no? Pero no sé, hay mucha gente que hace las láminas con el fondo de color. Si pones el fondo de color, hay más posibilidades de que si lo pegas, cuanto más lo pegas a las marcas de registro, la lectura se dificulte aún más. ¿Por qué? Porque al tener un color, ya la máquina se lía y detecta que ahí hay algo. Y ese algo pues ya no sabe si es un color sin más o la línea y el cuadradito, que es lo que tiene que leer para identificar dónde está trabajando. Entonces yo os recomiendo que si es, yo que sé, para una agenda o para algo así, para lo que queráis aprovechar al máximo el espacio, que no pongáis color de relleno, quitado. Entonces así sí que vais a poder aprovechar más todo. Imaginaros, ¿no? Que yo pongo mi lámina aquí, pues me aseguro o me intento asegurar al máximo que no toque esto, pero no importa esta línea, porque esta línea cuando la vayas a imprimir no se va a ver. Es una línea que solo está en el documento, pero que no se va a ver impresa, por lo que si no se ve impresa, no es una línea gorda tal cual, así.
al no estar impresa, la máquina no va a tener problemas con la lectura de las marcas de registro. ¿Entendido? Espero haberme explicado bien. Así que esta línea igual la quitamos, porque es que no hace falta que haya línea para que la máquina lea que tiene que cortar por ahí. Lo único que hace falta es que esto esté lo más limpio posible, las esquinas. Y nada, ahora es ponerse a jugar un poco con los tamaños para lo que os decía, aprovechar al máximo todo. Pero todo. Me siento un poco como una madre, ¿no? Que te dice, rebaña el plato, pues yo igual. Y también hay que tener en cuenta dónde van a ir las anillas. Que eso voy a hacerlo ahora antes que nada, que voy a coger mi agenda antigua, voy a abrirla y voy a medir cuánta distancia hay entre el filo del papel, entre por ejemplo esto, al troquel de la anilla. Voy a medirlo. Vale, ya lo he medido y básicamente de aquí a aquí hay 1 centímetro. 1 centímetro. Algo así. A ver. Algo así. ¿Vale? De aquí a aquí. En el centímetro, justo antes de llegar al centímetro, lo estoy haciendo así un poco a ojo, ¿vale? Y para explicaroslo, está la anilla. Entonces, nuestro dibujo tiene que estar así. Un pequeño margen para que no vaya a haber error, incluso un pelín más. Y respetando todo esto para que respire el diseño y cuando troquelemos la lámina de pegatina, pues que no toque con... no vayamos a hacerle un boquete al dibujo, básicamente. Así que tomando decisiones, las pegatinas las vamos a hacer un pelín más chiquititas, porque es que el rollo es no poder trabajar con una 5 literal. Eso a mí me da un poquito de coraje y rabia, pero es que no. Incluso si me decís, María, pero pon las pegatinas y luego guillotinas la hoja, no sé qué. Sí, pero es que aún así se perdería esto con las marcas de registro. Entonces yo prefiero hacerlo así, que sea un poco más chico, pero que esté como todo bien cortadito y bien preparadito. ¿Me entendéis, verdad? ¿Me entendéis? Vale, pues lo ponemos una cosa así. Hay margen por aquí y margen por aquí. Que yo creo que está bien. Incluso lo podemos poner un poquito más para acá. Y listo. Así que espero que lo estoy entendiendo. Esta es la zona donde van las anillas. Pues lo que hay que tener aquí, un margen que respete todo. Lo podemos hacer así para que veáis que ese margen se respeta. Y ya está. Ahora hacemos lo mismo, pero con el siguiente. Con las otras láminas de pegatina. Las seleccionamos. Podemos ayudarnos de poner el mismo tamaño. Así o escribiendo el tamaño, pero bueno, lo podemos hacer así también. Las ponemos aquí. En este caso quiero que respete más esta zona, así que lo voy a poner así. Tener claro de que tenga sentido. Me explico, si las anillas van hasta aquí y estas van hasta aquí, es importante que os imaginéis como el cuaderno abierto. ¿Cómo queréis que estén vuestras pegatinas? ¿Queréis que estén una aquí en una cara? Qué círculos más pocho, ¿no? Y otra aquí. O una aquí y la otra al pasar la página esté así. ¿Sabéis cómo lo queréis? Si lo queréis vista página o si lo queréis de una en una pasáis la hoja y otra. Ya esto es como lo queráis, la verdad. A mí de las dos maneras me gustan, aunque quizá si lo ponemos como así se va a ver como más bonito, ¿no? Al abrir las hojas de la agenda. Me voy a ayudar de la medida que ya había puesto antes para ponerla aquí de referencia. Una cosa así, para tener en cuenta de que no puede tocar y además tiene que tener un poquito más de aire. Aquí veis que el helado está tocando,
cosa que no me gusta, por lo que los voy a mover, ¿vale? Bien. Incluso si os dais cuenta, imaginaros, ¿no? Si ese lado os está fastidiando mucho, podéis darle a desagrupar y podéis moverlo manualmente así. Incluso podéis moverlo todo manualmente, ¿no? Pero si os pasa algo de ese estilo, sabéis que siempre podéis volver para atrás. Si es que eso es lo bueno, que es que todo tiene solución en la vida. También aclaro que estoy usando el Silhouette Studio, la versión gratuita, que mucha gente me escribe y me dice que tiene la versión de pago, que es lo mejor que ha hecho en su vida, y yo me alegro. Yo me alegro. Y yo creo que evidentemente pues todo será como súper cómodo, ¿no? Pero no tengo yo ganas de pagar una versión de pago cuando puedo hacer lo mismo, que quizás sí que lo hago en más pasos. Puede ser. Pero me molesta, pues no. Así que eso, lo aclaro para que veáis que esto lo podéis hacer cualquiera de vosotros rápidamente y fácilmente en casa. Así que creo que una cosa así quedaría. Está bien. Ahora que lo veo, incluso si queréis alejaros un poco más de estas marcas y veis que como aquí hay aire, pues podéis hacer la hojita un poquito más chica. Algo así. Porque total, una 5 no te va a quedar, ¿no? Si queréis una 5 lo tendríais que hacer como así, pero desperdiciaríais un montón de papel. En fin, que lo podemos cortar más así. Y este igual. Lo duplicamos con la medida que hemos cogido. Y lo colocamos aquí. Y esto lo limpiamos un poco. Esto ya lo podemos quitar. Bueno, he volteado este para, además de asegurarnos las marcas esas y el espacio de seguridad, porque quiero que me quede algo así cuando lo vaya a encuadernar. Las anillas por aquí, y que sea todo esto pegatina. ¿Sabéis? Como que abráis la agenda y sea todo pegatina. Así que algo así. Lo he puesto así para que os hagáis una idea. ¿Veis? Como si aquí fueran las anillas. Anilla, pegatina. Y ya está. Y este pues tal que así. Que nos podríamos mover un poquito más para abajo. Que no pasaría nada. Para que esto respire un pelín más. Y listo. Así que ahora simplemente tendríamos que imprimir primero. Iba a decir mandar a cortar. Pero claro, que vamos a mandar a cortar si no tenemos un impreso, ¿no? Así que ahora nos iríamos a la función de imprimir. Enviar a la impresora. Y ahí veis cómo y qué es lo que se imprimiría. Así que vamos a ello. Yo utilizo un papel adhesivo mate de la marca Koala y yo utilizo siempre estos ajustes y me van súper bien. En tipo de papel pongo mate, en color claro y en calidad alta. La fuente de papel siempre utilizo lo de alimentación posterior. Esto depende un poco de vuestras impresoras y de dónde uséis, dónde coloquéis el papel, pero yo como siempre lo pongo detrás, pues pongo alimentación posterior. Podéis darle a que copie varias a la vez y así agilizáis trabajo, pero bueno, en este caso pues con una va bien. Y ahí estáis viendo mi querida impresora en cámara rápida que trabaja súper bien y yo estoy súper contenta con el resultado, con el color y con todo. Ahí estáis viendo que está perfecto. Ahora bien, mientras que colocamos este papelito en el tapete de corte, que mi tapete de corte creo que es del Shein y va súper bien, aunque ahora está un poco desgastado, que tengo pendiente subiros un vídeo de cómo revivir tapetes de corte. Lo tengo pendiente, lo sé, no me olvido. Pero bueno, mientras que lo coloco, cuento. Ahora, para mandarlo a cortar se puede hacer de diferentes maneras. Hay como una manera lenta y una manera rápida. Yo os voy a enseñar las dos, pero evidentemente os voy a recomendar la manera rápida porque así os despreocupáis un poco. Os lo voy explicando mientras por aquí y luego lo veis en vídeo, ¿vale? Pero la manera lenta sería mandar manualmente el corte interior de las pegatinas y luego el corte exterior de las pegatinas. Es decir, 2 pasos que tenéis que hacer manualmente. ¿Por qué? Porque son 2 parámetros diferentes. El interior usa un tipo de corte y el exterior otro.
Con el exterior me refiero a el corte de la lámina. Y luego el paso rápido sería mandar los dos a la vez. ¿Para qué? Para que la máquina, cuando termine el corte interior, te haga el corte exterior solo y tú desentenderte. Así que podéis hacerlo la primera vez de la manera lenta para ver si los parámetros están en condiciones e ir comprobando y estando atenta o atento. Y luego, pues si os gusta y si os funcionan los parámetros que os voy a decir, pues ir por la manera rápida, que es muy facilito, ¿vale? Espero que haya quedado claro y ahora sí que sí os voy a enseñar los parámetros. Yo aquí le estoy poniendo bastante cinta adhesiva porque tengo el tapete un poco reventado. Y nada, lo metemos en la Silhouette Cameo, le damos a que se coma el tapete y ahora vamos a Silhouette Studio. Ahí veis que le doy a enviar y luego tengo seleccionado en rojito el exterior, que eso serían unos parámetros, que ahí estáis viendo que serían 2 pases y con profundidad 3, y el interior, que deshacería eso y sería profundidad 2, pase 1, que son los ajustes predeterminados de papel de pegatina blanco. ¿Qué pasa? Que es un poco rollo tener que ir cambiando manualmente estos ajustes, por lo que yo siempre le doy a diseño, vuelvo para atrás y el exterior, en este caso, selecciono un color diferente de línea, por ejemplo este azul. Entonces, cuando le demos a enviar, en vez de darle a simple, le damos a línea y la propia Silhouette nos va a identificar estos dos colores como trazos diferentes y cortes diferentes. Así que sencillamente lo que tenemos que poner es en papel de pegatina blanco el azul, aumentarle el pase y la profundidad para que haga un corte más profundo y te corte la lámina tal cual, que ahí estáis viendo que lo seleccionamos y lo aumentamos ahí abajito. Importante tenerlo seleccionado, que parecerá una tontería pero no. Y en el rojo igual, con papel de pegatina blanco ya estaría. Lo único que tenéis que hacer es ordenarlo. Si lo tenéis un poco desordenado, ordenarlo. Es decir, yo por ejemplo he bajado el azul porque primero quiero que me corte el rojo. Entonces, si quiero que me corte primero el interior, que es el rojo, lo subo de puesto y el azul lo bajo porque va a ser el último paso. Y listo. Ahora sí que sí, le darías a enviar y como tenemos todo esto bien hecho, la máquina va a cortarlo todo del tirón. Y ahora os voy a enseñar la manera lenta, que es darle a enviar, simple, marcáis solo primero el corte interior, deseleccionáis el exterior y ponéis los parámetros, en este caso como os he dicho, el del interior es papel de pegatina blanco, profundidad 2, presión 14, pase 1, velocidad 8 y una vez que lo hayáis cortado le dais a enviar y esto se corta, tarda un ratillo. Una vez que lo tengáis tenéis que deseleccionar el corte interior, es decir, le dais a no cortar, seleccionáis el corte exterior y le dais a cortar y le aumentáis la profundidad 1 y el pase 1, manteniendo la presión y la velocidad al mismo que el preajuste de papel de pegatina blanco. Y listo, una vez así, que está todo seleccionado bien, que es solo el exterior, pues le damos a cortar. Es un poco más rollo porque la máquina tiene que volver a leer las marcas de registro, no sé qué, no sé cuándo, un poco más lento. Y también porque tenéis que hacerlo vosotros manualmente esa selección. Pero ya os digo que como primer corte pues no está mal que lo hagáis así porque vais viendo si la cosa va bien o no. Así que nada, tras un ratillo cortando, la máquina termina. Evidentemente tarda más porque habéis visto que he llenado la lámina a tope, al tope. Y nada, el corte perfecto, estoy súper contenta. Sí que es cierto que a lo mejor en la parte de arriba, cuanto más se acerca a las marcas de registro, como que a lo mejor el corte es un poquito más débil, pero vamos, sin ningún tipo de problema. Y ahí estáis viendo el interior de las pegatinas, que es tan satisfactorio de ver, de verdad. Como que estaba haciendo estas pegatinas y cuando vi el resultado me sorprendió. Me sigue sorprendiendo lo bien que hace la máquina estos cortes y todo. Sobre todo la precisión que tiene y también que no se lo he puesto fácil, por así decirlo, porque son cortes algunos muy chiquititos, la mayoría muy pegados uno del otro. Que a pesar de todas las piedras y dificultades que yo le he puesto por el camino,
el corte y todo ha quedado perfecto. Las voy a despegar un poquitín para que lo veáis y me creáis, por si no me creéis, que sí que sale la pegatina sin ningún tipo de problema. No la saco más porque al final son pegatinas que no son para mí y me da como cosilla, pero ahí está, ahí está. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Dejádmelo por comentarios si os ha quedado todo claro, si tenéis alguna duda. Yo creo que este es el vídeo de los que más he explicado absolutamente todo, de verdad. Así que eso, si os ha gustado mucho el vídeo, por favor apoyarle, darle me gusta, suscribiros. Os podéis hacer también ahora miembros del canal. Si te ha gustado mi trabajo, mi tiempo, queréis valorarlo, porque quiero que sepáis que este vídeo, bueno, y todos los vídeos que subo tienen un montón de tiempo detrás, que es tiempo que decido invertir y digo, venga, pues ya que voy a hacer esto, os lo grabo, pero además os lo explico detalladamente todo. Así que si queréis valorar mi tiempo, os podéis hacer miembros del canal, podéis hacer un super chat de agradecimiento y yo os lo agradeceré, evidentemente. Así que nada, si has llegado hasta aquí, mándame un emoticono de rayitos, ya que en este vídeo han aparecido un montón de rayitos de un montón de colores. Así que tú mándamelo y yo con eso sabré que has llegado a esa parte del vídeo. Y nada, se vienen muchos vídeos en el canal, que tengo un montón de contenido grabado que tengo que editar, porque madre mía, madre mía. Y además tengo pensado en subir más cantidad de vídeos y diferentes, pero ya veis que este vídeo está durando un montón y es que es muy largo todo, mucho trabajo, pero bueno, poco a poco, ¿vale? Poco a poco apareceré más por aquí. Así que lo dicho, muchas gracias a todos y nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo.